El Economista, podcast. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este episodio del podcast Ladrillos, Chips y Centavos de Econohabitat. La sección de información inmobiliaria del periódico El Economista. Mi nombre es Fernando Gutiérrez, editor de dicha sección y quien les estará comentando en este episodio los resultados de las principales desarrolladoras de vivienda durante el primer semestre del año. La construcción de vivienda nueva en el país no vive su mejor momento, ya que, si bien existe la demanda potencial, pues muchas personas desean adquirir su casa, así como los vehículos financieros para lograrlo, los constructores habitacionales han optado por reducir su actividad en los últimos años, especialmente a partir de la caída de las grandes firmas que estaban en este sector, como Geo, Omex y Urbi. Cambios en la política habitacional, así como factores inherentes al ciclo económico del país, como la inflación y la confianza empresarial, han sido variables que han incidido para que la construcción de vivienda no repunte en México. De acuerdo con datos del Registro Único de Vivienda, durante el primer semestre del año se registraron 60,822 viviendas en producción, es decir, una caída de casi 10% respecto al mismo periodo del 2022. En este escenario, la pregunta es, ¿cómo les fue a las principales desarrolladoras de vivienda del país en la primera parte del 2023? Durante el primer semestre del año. Luego de la caída de las grandes vivienderas de hace algunos años, otras firmas de esta industria comenzaron a tomar mayor relevancia, al grado de que actualmente se les consideran como los principales productores de vivienda en México. ¿Pero qué firmas son? De acuerdo con datos obtenidos de sus reportes enviados a la Bolsa Mexicana de Valores, las principales empresas productoras de vivienda existentes en el mercado son Haber, Ruba, Consorcio Ara, Vinte y Cadu. Estas empresas han sabido cómo superar los desafíos que se les han presentado a lo largo de su historia y se han adaptado a la realidad del mercado de vivienda en México. En un contexto donde la inflación ha tenido un efecto importante en la actividad de la construcción, especialmente la residencial, los precios de los insumos para esta actividad han aumentado considerablemente y los desarrolladores han ajustado sus estrategias para saber cómo obtener ingresos ante el escenario actual. De acuerdo con información de sus reportes trimestrales, en conjunto estas 5 empresas lograron escriturar en el primer semestre del año 17,104 viviendas, es decir, una reducción mínima de 0,37% respecto al mismo periodo del 2022. Sin embargo, los ingresos obtenidos por la escrituración de vivienda de estas firmas en su conjunto fueron por la cantidad de 17,556 millones de pesos, es decir, un aumento anual de 6,4%. Según los reportes de cada empresa, durante la primera parte del año, las firmas vivienderas que reportan a la bolsa tuvieron los siguientes resultados. Haber logró escriturar 6,148 viviendas, por lo que sus ingresos fueron del orden de los 4,360 millones de pesos, un aumento de 14,8% respecto al mismo periodo del 2022. Ruba escrituró 4,486 viviendas y generó ingresos por 6,126 millones de pesos, un aumento de 4,5% anual. Consorcio Ara escrituró 2,835 viviendas y obtuvo 3,411 millones de pesos, un aumento de 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Vinte logró escriturar 1,748 casas y obtuvo ingresos por 1,852 millones de pesos, 5,2% más que en el periodo similar del 2022. Cadu escrituró 1,887 viviendas y generó ingresos por 1,807 millones de pesos, casi 14% más que hace un año. Pero si la mayor parte de estas vivienderas lograron vender menos viviendas durante el primer semestre del 2023, ¿por qué todas tuvieron mayores ingresos que hace un año? La respuesta está en el aumento del precio de la vivienda que se ha venido dando durante los últimos meses. Por ejemplo, Haber aumentó 11,3% el precio promedio de venta para ubicarlo en 704,000 pesos por unidad. El precio promedio de Consorcio Ara se ubicó en el primer semestre del año en 1,187,000 pesos, es decir, un aumento de poco más de 13% respecto a hace un año.
Por su parte, el precio promedio de las viviendas escrituradas de 20 fue de 1.119.000 pesos, un crecimiento anual de 8%. Asimismo, Cadu registró un precio promedio de venta de 958.000 pesos por unidad, lo que significa 8% más que el año anterior. De acuerdo con lo informado en distintas ocasiones por directivos de estas empresas, el que aumente el precio promedio de venta no necesariamente tiene que ver con viviendas de mayor tamaño, sino que dicho aumento se compensa con la instalación de amenidades o se refleja en la calidad de los componentes de una vivienda. Cabe destacar que estos resultados lo que también indican es que la vivienda en el país se afianza cada vez más, dejando de lado la edificación de vivienda social, es decir, de menos de 600,000 pesos, y aleja cada vez más a las personas de menores ingresos de poder obtener una vivienda conforme a sus posibilidades. Para la segunda mitad del año, los desarrolladores no ven algún evento que impacte seriamente en su actividad, por lo que se espera que se reporten resultados moderados pero positivos para lo que resta del 2023. Amigos, nos gustaría conocer su opinión al respecto, por lo que los invitamos a escribir a econohabitat@eleconomista.mx. Ha sido un gusto estar con ustedes en este episodio de Ladrillos, Chips y Centavos. Me despido invitándolos a que escuchen todos los podcasts del Economista en las distintas plataformas como Amazon y Spotify. Yo soy Fernando Gutiérrez, hasta la próxima. econohabitat@eleconomista.mx. El Economista, podcast.